vamos a continuar, como siempre, con el libro de Rust. Así que voy a subir un poco más el volumen para que se escuche algo la música. Más o menos por así. Y lo dicho, vamos a continuar con el libro de Rust. Esta vez toca capítulo 7, que vamos a ir viendo ya cómo va. En el episodio anterior vimos el tema de iflet, su sintaxis, para poder mejorar un poco el tema del matching y todo esto. Y ahora, pues en el capítulo 7, por lo que nos comentan, vamos a empezar a poder gestionar ya proyectos grandes. Así que, pues nada, vamos a ello, a ver qué tal. Managing Growing Projects with Packages, Crates and Modules. Vamos a aprender a gestionar, pues, cuando los proyectos empiezan a crecer, ¿no? Con diferentes paquetes, con crates, que lo llaman ellos, y con módulos. Los crates en Rust son como librerías, por así decirlo, ¿no? Que estarían en el entorno de Node. Y luego packages y módulos, pues bueno, no lo sé, veremos a ver qué nos comenta. As you write large programs, organizing your code will become increasingly important. ¿Vale? Así como tus proyectos empiecen a hacerse más grandes, pues organizar tu código empieza a incrementar de importancia, ¿no? Empieza a ser importante. By grouping related functionality and separating code with distinct features, you'll clarify where to find code that implements a particular feature and where to go to change how feature works. Básicamente, aquí nos da un poco la introducción, ¿no? Del por qué está bien organizar el código, y al final es que si tu proyecto es muy grande, pues agrupando por funcionalidades y separando tu código por distintas funcionalidades y tal, pues va a ser mucho más claro encontrar en qué partes concretas, ¿no? Tienes que hacer cualquier cambio. Entonces, the programs we've written so far have been in one module, in one file. En los programas que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Han estado ha sido solo un módulo, y además han estado solo ese módulo en un fichero. Entonces, pues veremos a ver. As a project grows, ¿vale? Tal como un proyecto empieza a crecer, you should organize code by splitting it into multiple modules and then multiple files. Necesitas empezar a organizar tu código dividiéndolo en diferentes módulos, ¿no? En múltiples módulos y en múltiples ficheros. Un paquete que contiene múltiples crates binarios and optionally one library crate, ¿vale? Esto podría ser, digamos, una opción, ¿no? Un paquete que contiene múltiples crates, que los crates son, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Como librerías, que ya es el binario compilado y todo. Y opcionalmente un crate como tal. O sea, el fichero principal, por así decirlo, ¿no? El library crate, y luego los diferentes binarios que quieras crear. Bueno, as a package grows, you can extract parts into separate crates that become external dependencies. ¿Vale? Puedes empezar a separar código, ¿no? Y ponerlo como si fueran dependencias externas. This chapter covers all these techniques. For very large project comprising a set of interrelated packages that evolve together, Cargo provide workspaces, which will cover in the Cargo Workspaces section in Chapter 14. Vale, entonces, Workspaces nos sirven para juntar diferentes paquetes en uno, básicamente. Que eso está bien, por ejemplo, para los capítulos anteriores que hemos estado viendo. Por ejemplo, si abro el capítulo anterior, el capítulo 6, lo voy a abrir aquí en Visual Studio. Como veréis, aquí creamos como diferentes proyectos, ¿no? De Rust. Teníamos pues el de la parte 1, parte 2 y parte 3, ¿no? Entonces, claro, si quisiéramos estos tres proyectos independientes juntarlos en uno, pues nos serviría el tema de los workspaces. Bueno, interesante, lo veremos en el capítulo 14. Vale, we'll also discuss encapsulating implementation details. Vale, vamos a hablar al respecto también de cómo encapsular las implementaciones de detalle, which lets you reuse, que nos permite pues reutilizar código en un alto nivel. Una vez que implementa an operation, bueno, una vez que implementó la operación, vale. Other code can call your code via its public interface without having to know how the implementation works. O cualquier otro código, simplemente necesitas saber la API pública de cómo interactuar con tu código, pero no tiene por qué saber cómo está implementado, ¿no? Y ni cómo trabaja a bajo nivel. The way you write code defines, la manera en la que escribes código define
which parts are public, qué partes de ese código son públicas para otras partes del código que la puedan usar y qué partes son implementaciones, son detalles de implementación privados, que tú te reservas el derecho a cambiarlo, básicamente. Vale. This is another way to limit the amount of detail you have to keep in your head. Bueno, ok. A related concept is scope, ¿vale? El scope es un concepto que está relacionado con esto. The nested context in which code is written has a set of names that are defined as in scope. We're reading, writing, and compiling code. Programmers and compilers need to know whether a particular name at a particular spot refers to a variable, function, struct, and a module constant, or other item, and what that item means. Vale, básicamente en este párrafo lo que nos comenta es sobre todo el tema del scope. Al final aquí lo que vamos a hacer, por lo que nos decía también en el párrafo anterior, es poder definir qué cosas son públicas y privadas hacia el exterior, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, una función mía dejo que la pueda usar cualquiera que importe el módulo, por ejemplo, ¿no? O no, o lo contrario, o que sea simplemente privado. Esto, por ejemplo, en TypeScript o en JavaScript no existe, ¿no? Es simplemente tú utilizas un módulo que se exporta y cualquiera lo podría importar y utilizar. En este caso no. En este caso, si se define en el scope, por ejemplo, o que es privado o cosas así, ¿no? Pues entonces no podría usarse. Esto, por ejemplo, lo hace Java, que te permite, pues eso, encapsular ciertos métodos en privados o no. Vale, entonces, you can have two items with the same name in the same scope. Tools are available to resolve name conflict. Vale, y aquí al final también es el tema en el scope, pues lo que comentábamos cuando hacíamos inner scopes, por ejemplo, ¿no? Cuando hacíamos lo de los curly brackets y tal dentro de una función o cosas así, que dentro de ese scope tú puedes crear una variable y fuera no. Entonces, o sea, y fuera puedes tener la misma con el mismo nombre o cosas así. Entonces, depende del scope, pues tendrá un significado u otro, ¿no? Vale, entonces, Rust has a number of features that allow you to manage your code organization, including which details are exposed. Vale. Tiene numerosas funcionalidades Rust que nos permite gestionar nuestra organización de código, incluidos qué detalles se exponen, qué detalles son privados y what names are in each scope in your programs, ¿vale? Y qué nombre tiene el scope en tu programa y tal. These features sometimes collectively refer to as the module system include, ¿vale? O sea, todo esto, ¿no? Lo que nos ofrece, que hemos estado hablando, lo llaman básicamente el sistema de módulos y nos incluye packages, crates, modules y path. Los packages a cargo feature that let you build, test and share crates. Vale. Una funcionalidad de cargo que nos permite construir, testear y compartir crates. Un crate, a tree of modules that produce a library or executable, ¿vale? Es un conjunto de módulos al final, ¿no? Que lo que nos produce es un ejecutable o una librería. Un módulo and use. Let you control the organization, scope and privacy of paths. Ahí está el tema de la privacidad, ¿no? Que decíamos, si es público o privado y tal. ¿Vale? Y paths, a way of naming an item, such as struct, function o module. O sea, el path al final es como el namespace, ¿no? Como la manera de nombrar un ítem en concreto, es decir, el dónde va a estar. Luego el tema de los módulos, que básicamente nos permite controlar todo esto, ¿no? Será una forma de encapsulación de alguna manera. Los crates, que es un conjunto de módulos, es decir, si al final son como conjuntos de conjuntos, ¿no? Si tenemos funciones que están agrupadas en módulos, los crates agrupan módulos en conjunto y luego ya pues los packages, lo que será, supongo, ¿no? Es ya el crate compilado y todo el rollo. Bueno, veremos a ver. In this chapter we'll cover all these features, discuss how they interact and explain how to use them to manage scope. By the end, you should have a solid understanding of the module system and be able to work with scopes like a pro. Bueno, pues vamos a ver packages and crates. La parte 1. The first part of the module system will cover our packages and crates. Vale. A crate is the smallest
amount of code that the Rust compiler considers at a time. Vale, es la parte más pequeña de código que el compilador de Rust considera en ese momento, ¿no? Even if you run Rust C rather than a cargo and pass a single source code file, as we did all the way back in the... O sea, al final da igual que utilices Rust C que cargo, ¿no? Simplemente... o sea, el crate va a ser exactamente lo mismo. The compiler, el compilador considerará que el fichero... that file to be a crate. O sea, considerará que ese fichero es un crate. Crates pueden contener módulos y los módulos pueden estar definidos en otro fichero that get compiled with the crate, que estará compilado por el crate. Que es un poco raro de entender al principio todo esto. Vale, as we'll see in the coming section. Vale, pues lo veremos en las próximas secciones. A crate can come in one of two forms. Vale, puede venir por una de estas dos maneras. A binary crate o a library crate. Vale, binary crate son programas ya compilados en un ejecutable que simplemente pues lo ejecutas. Como un command line, como un programa de línea de comandos o un servidor. O sea, al final el binary crate es como el proyecto ya todo compilado, ¿no? En código de bajo nivel para poder ejecutar. O sea, es simplemente listo para ejecutar y ya está. It must have a function called main that defines what happens when the executable runs. ¿Vale? Al final, como todo hemos visto hasta ahora, ¿no? Siempre tiene la función main, que es el punto de entrada. Entonces, con un binary crate, el punto de entrada que es main tiene que definir qué es lo que va a pasar cuando se ejecuta, ¿no? ese binario. All the crates we create so far have been binary crates, ¿vale? Todos los crates que hemos creado han sido de este tipo, ¿no? De binarios. Vale, library crates. Los library crates no tienen función principal main, no tienen el main function. And they don't compile to an executable. Vale, entonces la diferencia al final entre un binary crate y un library crate es que el binary crate ya está compilado y está listo para ejecutar y el library crate no. Y de hecho no tiene main porque no se ejecuta, no tiene como un punto de entrada que ejecutar. Entiendo que al final es como una especie, por así decirlo, que si librería de utilidades o cosas así, ¿no? Que tú puedes como coger partes en concreto, pero no hay un punto de entrada que se ejecute siempre. Vale, instead they define functionality intended to be shared with multiple projects. Justo lo que comentábamos. Al final son, pues eso, diferentes funcionalidades, utilidades que puedes compartir. Por ejemplo, el create rand we use in chapter 2 provides functionality that generate random numbers, ¿vale? Entonces, el rand, por ejemplo, sería un library crate porque simplemente nos provee funcionalidades, pero no tiene un punto de entrada que se ejecuta cada vez que ejecutamos ese crate. Most of the time, when Rustaceans say crate, they mean library crate, and they use crate interchangeable by the general programming concept of a library. Vale, entonces crate, al final, en conceptos generales, es como directamente ya como la librería, ¿no? O sea, aún existiendo los binary crates, se ve que no es algo tan común. Y al final es normal, o sea, lo que vas a querer siempre, sobre todo, va a ser compartir funcionalidades, entonces, o la gran mayoría de veces. Vale, entonces cada vez que hablemos de crate, como norma general, serán librerías de código. The crate root is a source file that Rust compiler starts from and makes up the root module of your crate. Vale, entonces el crate principal, ¿no? El root, el principal es un fichero fuente. Es a source file que el compilador de Rust starts from and makes up the root module of your crate. Bueno, lo explicará en profundidad en la sección de Defining Modules and Control Scope and Privacy. Vale. Que esa está en este tema, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, en el capítulo .2. Vale. Vale, a package. Hemos visto que es un crate, vamos a ver qué es un package. Is a bundle of one or more crates. Vale, entonces un paquete es un conjunto de crates al final, ¿no? De uno o más. Que nos proveen un set de funcionalidades. A package contains a cargo.tom file, ¿vale? El fichero de cargo.tom que describe cómo pues, construir este crate. Cargo es realmente a package that contains the binary crate
O sea que cargo ya de por sí también es un package que contiene el binary crate, que binary crate es el ejecutable que hemos visto antes, es ya listo para ejecutar. From the command line tool you've been using to build your code. O sea, al final cargo es un binary crate que nos permite poder ejecutarlo en cualquier momento, ya que está todo compilado y tal, y está ya preparado en un paquete. Vale. The cargo package also contains a library crate that the binary crate depends on. Vale, entonces el paquete de cargo, aparte de tener internamente el binary crate, ¿no? Que es el principal que se ejecuta cada vez que hacemos cargo, tiene además librerías de las cuales depende, ¿no? Que serán pues utilidades y tal que gaste internamente. Other projects can depend on the cargo library crate to use the same logic de cargo command line tool uses. Vale, entonces, claro, como han extraído de cargo la funcionalidad en una librería, cualquiera que importe esa librería podría utilizar las mismas funcionalidades en su proyecto. Bueno, interesante. Entonces, al final, el binary crate no deja de ser simplemente una envoltura que coge toda esta funcionalidad del library crate para que cualquiera pudiese reutilizarlo. Vale. A package can contain as many binary crates as you like, but at most only one library crate. Esto es un poco raro. Creo que no sé si debería estar al revés esta frase. Puede contener tantos binary crates como quieras, but at most only one library crate. Bueno, vale. A package must contain at least one crate, whether that's a library or binary crate. Let's walk through what happens when we create a package. First, we enter the command cargo new. Vale, vamos a crear un package. Nosotros lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo previamente aquí, que hacemos al final el cargo new y el nombre del proyecto. ¿Nos dice algún nombre? My project. Pues vamos a darle my project, por ejemplo. Vale. Entonces, si ejecutamos el cargo new my project, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, esto internamente ejecutará un binary crate. Entiendo, por detrás. After we run cargo new, we use ls to see cargo crates in the project directory. There's a cargo tom given as a package. Vale, o sea, al final todo lo que sea cargo tom es un paquete, ¿no? Por tanto, aquí nos ha creado un paquete como tal y ya tenemos pues nuestro main y todo esto. Vale, entonces there's also a src directory that contains main, open cargo tom in your text editor and note there's no mention of src main rs. Vale, nuestro cargo tom no hay referencia de que se tenga que ejecutar como tal este fichero. Exacto. Cargo follows a convention that src main rs is the crate root of a binary crate. Vale, with the same name as the package. Vale, entonces, por convención de Rust y por defecto, siempre va a ejecutar o va a considerar que el root del binary crate, ¿no? El principal, está en src main. Likewise, cargo knows that if the package directory contains src librs, the package contains a library crate with the same name as the package, and src librs is its crate root. Vale, pero el crate root... Vale, o sea que este sería el crate root del binario y este sería el crate root de la librería. O sea, un proyecto al final puede tener las dos cosas, ¿no? Binario y librería. Y el binario sería el principal, el que está en src main, y el de la librería, el que se construya con lib. No me termina de convencer mucho el hecho de que sea una convención, de que como que esté oculto, ¿no? Todo esto. O sea, yo preferiría que estuviese directamente en el cargo tom, aunque fuese a lo mejor redundante, ¿no? Que esté escrito lo que sea, pero por lo menos que haga alguna referencia, que diga, pues mira,
que seguramente lo hay. Seguramente si vamos a la configuración de cómo configurar el cargo Tom, seguro que hay opciones y tal. Pero me gustaría que estuviesen ya puestas. Pero bueno, esto preferencias personales. Vale, entonces cargo passes de create root files to rust to build the library or binary. Vale. Here we have a package that only contains src main, meaning it only contains a binary crate. Name it my project. If a package contains src main and src lib, it has two crates, a binary and a library, both with the same name as the package. A package can have multiple binary crates by placing files in the src bin directory. Each file will be separated binary crate. O sea que si aquí construimos diferentes ficheros dentro de src, ya no solo el main, sino que empezamos a crear otro. Por ejemplo, min2. Entonces, cada uno de estos serían diferentes binarios. Vale. Vale, interesante. Pues vamos al capítulo 2. Definiendo módulos para controlar el scope y la privacidad. En esta sección vamos a hablar sobre módulos y otras partes del sistema de módulos. Namely paths that allow you to name items. The use keyword, la palabra reservada use, that brings a path into scope, and the pub keyword to make items public. We'll also discuss the as keyword, external packages, and the globe operator. Muchas cosas vamos a hablar aquí. Vale, first we're going to start with a list of rules for easy reference when you're organizing your code in the future. Then we'll explain each of the rules in detail. Vale, pues vamos a ver qué reglas nos propone Rust hacer para organizar nuestro código. Módulos cheat sheet, ¿vale? Una hoja para gestionar los módulos, ¿no? La típica cheat sheet esta. Here we provide a quick reference on how modules path, the use keyword and the pub keyword work in the compiler, and how most developers organize their code. We'll be going through examples of each of these rules throughout this chapter, but this is a great place to refer to as a reminder on how modules work. Start from the crate root. When compiling a crate, the compiler first looks in the crate root file, usually src-lib for a library crate or src-main for a binary crate, for code to compile. Vale, o sea, al final esto tampoco es como tal una regla, simplemente es cómo va a funcionar Rust, que siempre va a empezar por el root, ¿no? Por el punto inicial. Vale, declarando módulos. In the crate root file, you can declare new modules. Say you declare a garden module with mod garden. The compiler will look for the modules code in this place. Vale, entonces, o sea, por un lado está la declaración de módulos, que no es la importación, por lo que está diciendo, simplemente es el sitio donde los vas a declarar, donde vas a registrar que existen, ¿no? De alguna manera o algo así. Vale, entonces, ¿en qué orden busca estos módulos y los registra? Inline within curly brackets that replace the semicolon following mod garden in the src garden rs in the file src garden mod rs. Vale. Vale, o sea, se pueden declarar. O sea, los puedes. Bueno, Rust los va a revisar o inline, o sea, en el mismo sitio, en vez de ponerle el punto y coma, simplemente pues agruparlo con curly brackets, el módulo en general. Lo va a revisar en el fichero este o en garden mod. No me gusta mucho lo de mod, la verdad, pero bueno. Luego, declarando submódulos. Hemos visto cómo declarar módulos, submódulos. In any file other than the crate root, you can declare submódulos. O sea, los módulos principales los tienes que declarar sí o sí en el root. Y los submódulos lo puedes declarar en cualquier sitio. En cualquier otro sitio, ¿vale?
Por ejemplo, you may declare mod vegetables en src garden rs. O sea, suponiendo que hemos creado el módulo modgarden, que es un fichero que estaba en este punto, en src garden rs, y hemos declarado modgarden en el root, podemos declarar el mod vegetables, que es un submódulo, y lo podemos declarar en el src garden. The compiler will look for the submodules code within the directory name for the parent module in these places, ¿vale? Entonces, al final es lo mismo, ¿no? Lo puedes revisar inline directamente seguido mod vegetables con los curly brackets en vez del punto y coma, ¿vale? En el fichero src garden vegetables, es decir, ya tiene en cuenta su directorio padre, ¿no? El módulo padre, por tanto, como vegetables está dentro de garden, lo buscará en el fichero src garden vegetables o en este otro, src garden vegetables mod. Lo mismo que antes, simplemente en la parte, digamos, de su módulo, ¿no? Como una subcarpeta. Vale, path to code in modules. Once a module is a part of your crate, you can refer to code in that module from anywhere. Vale, una vez que tu módulo es parte de tu crate, o sea, hasta que tú no los declaras, no son parte de tu paquete, por así decirlo, ¿no? O sea, aunque existan definidos y todo esto, no, los tienes que de alguna manera declarar. Vale, entonces declaras que existe ese módulo y una vez que existe, entonces tú ya puedes hacer referencia a cualquier parte de ese código en ese módulo, ¿vale? O sea, de ese módulo en cualquier parte. As long as privacy rules allow, ¿vale? Tanto como pues, te permitan las reglas de privacidad. Using the patch to the code. For example, an asparagus type in the garden vegetable module will be found at create garden vegetables asparagus. Entonces, si quisiéramos coger pues, el asparagus que está dentro de vegetables, no tendríamos que utilizar este path entero, que sería como una especie de namespace de donde se encuentra. Vale. Luego, private versus public. Al final esto, bueno, creo que es sencillo, el propio nombre lo indica. Code within a module is private from its parent modules by default. O sea, por defecto, y esto lo hemos hablado también en otros capítulos, por defecto Rust como que te intenta llevar por la buena dirección, ¿no? Y entonces, por defecto todos los módulos son privados, si tú no especificas lo contrario. Que me parece bien, por reservar privacidad y todo esto, ¿no? A nivel de no exponer al exterior cosas innecesarias, pues que por defecto todo sea privado, al igual que todo es inmutable y cosas así. Vale, entonces, to make a module public, declare it with pub mod instead of mod. Vale, entonces, si tú quieres que ese módulo sea público en general, tienes que ponerle el pub delante. ¿Cuándo lo vas a declarar? Es decir, en el momento que hemos declarado aquí, por ejemplo, modgarden en el root principal, tendríamos que ponerle pub si quisiéramos que sea público. Vale. To make items within a public module public as well, use pub before their declarations. Vale. Y esto lo mismo, o sea, ya no solo para el módulo, sino para los ítems que están dentro de ese módulo público. O sea, los ítems aquí se podrá referir a structs, a funciones, a lo que sea. Vale. The use keyword, la palabra use, la palabra reservada use. Within a scope, the use keyword creates shortcuts, creates shortcuts to items to reduce repeating of long paths in any scope that you can refer to. Vale, entonces al final el use es una especie de import o algo así, entiendo, ¿no? Create garden vegetable asparagus. You can create a shortcut with use create garden vegetable asparagus, and from then on you only need to write asparagus to make use of that type in the scope. Vale, entonces si quieres utilizar este struct o lo que sea, ¿no? El type, nos comentaba antes, este type, habría que colocarle el use, y porque si no en cada parte donde quieras utilizarlo tendrías que colocar todo el path. Entonces, para hacer una abreviación, bueno, se puede poner el tema del use y ya está, y solo lo cogería por la última palabra que se quede. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, namespaces a vegetables, simplemente. Entonces, si utilizáramos use create garden vegetable, podríamos luego hacer vegetable asparagus, cosas así.
Bueno, vamos a ver y a simular esto. Here we create a binary array named backyard that illustrates these rules. The creates directory, also named backyard, contains these files and directories. Vale, vamos a crear el proyecto este. De hecho, vamos a eliminar el de my project y vamos a crear el que nos comentaba. Vale, backyard. Y aquí en backyard tenemos el src y el main de momento. Aquí, ¿qué quiere que pongamos? Tenemos el main y vamos a crear un fichero llamado garden.rs al mismo nivel. ¿Vale? Luego vamos a crear una carpeta llamada garden y le vamos a meter dentro de garden vegetables. ¿Vale? Y ya está. Y luego está el cargo log, el tom. Vale. Y aquí tenemos el tom con el nombre de backyard. Vale, entonces, the create root file in this case is srcmain. ¿Vale? Y and it contains bla bla bla. Vale, pues vamos a copiar todo esto y vamos a llevarlo a nuestro main y analizarlo un poco. Entonces, por un lado, estamos creando un namespace, una abreviación, ¿no? Del, ¿cómo le llamaba aquí? Un shortcut, ¿vale? Del nombre de Aspargus, que es un tipo. De hecho, vamos a refrescar el Visual Studio Code porque no nos detecta el Rust Analyzer así de primeras. Ahora sí. Vale, de hecho aquí nos está advirtiendo que esto no... Un resolved import create garden vegetables con find vegetables in garden. Bueno, ahora vemos, a ver. Esto es porque aún no existe como tal el módulo vegetables. O sea, el módulo garden sí que existe aquí, pero aquí no hemos declarado el módulo vegetables. Vale, entonces, luego por otro lado estamos declarando que el módulo garden, para que exista como tal, y le estamos diciendo que sea público. O sea, este de mod garden lo que nos dice básicamente es que existe un módulo dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro crate, que se llama garden. Vale. Es un poco raro a lo mejor el hecho de que uno esté, o sea, que se esté usando el Aspargus que está dentro de garden antes de declararlo como tal. O sea, a lo mejor esto para mí tendría un poco más de sentido. Primero se declara, luego ya se usa. Pero bueno, entiendo que queda un poco igual. Porque esto al final simplemente no deja de ser un shortcut. O sea, no es que lo esté utilizando en este punto, lo va a utilizar aquí adelante. Vale, entonces... Vale, luego el src garden lo que vamos a hacer es declarar y como público el módulo de vegetables, que se irá a buscarlo adentro de garden vegetables. Y aquí ya no debería de fallarnos por vegetables, sino nos fallará por el Aspargus. ¿Lo ves? Nos dice no Aspargus in tal tal. ¿Por qué? Porque vegetables como tal, el módulo ya lo hemos declarado y por tanto existe en este punto, en el módulo de garden. Y el módulo de garden lo estaba leyendo aquí, que también estaba declarado. Vale, entonces, y ahora lo que faltará es el tema de Aspargus. Entonces, here pub mod vegetables means the code in src garden vegetables is include to. Vale, bueno, nos habíamos saltado esta línea aquí. The pub mod garden line tells the compiler to include the code it finds in src garden, which is tal. Eso es, básicamente, pues eso, le dice al compilador que incluya este código como tal, que lo haga visible dentro de la librería. Vale. Claro, es curioso la diferencia entre el use y el pub, porque el pub es como decirle al compilador que existe este trozo de código, ¿no? Que se vaya a este sitio a ver el código y incluirlo dentro, pero no quiere decir que lo puedas usar dentro de tu función. Simplemente que como que puede existir. Y para usarlo tienes que utilizar el path. El path sería esto. De hecho, si no quisiéramos utilizar el use, podríamos hacer esto. Ahora fallará porque no existe Aspargus, como estábamos diciendo antes, pero podríamos utilizar constantemente esto. Si no queremos utilizar esto, pues podemos hacer el shortcut este con la palabra use. Vale, entonces, y ahora, lo dicho, nos vamos a el vegetables e incluimos este código que sería la declaración como tal de una estructura, en este caso, que es Aspargus. Le ponemos pub para que sea público y lo puedan coger los demás módulos. Y entonces aquí ya no nos falla nada.
Y de hecho, si volvemos a hacer la prueba de coger esto y sustituirlo por esto, y si aquí no tuviéramos el use, pues funcionaría igual. O sea, no, el compilador no nos fallaría. Vale. De hecho, esto ya lo podríamos ejecutar. Vamos a probar make run. Ahí está, I'm growing asparagus. Vale. Que la plant no tenía nada, vale. O sea, como tal, lo único que hay son módulos y poco más. Y cómo se estructuran. Vale, entonces, básicamente, por hacer recapitulación, esto lo que nos dice es que el código de Garden está incluido, pero que no tiene por qué ser que lo estamos usando. Esto de Garden lo que nos dice es que el código de Vegetables va a estar aquí dentro. Esto de aquí es el módulo, porque está dentro de, lo estamos declarando dentro del create root principal. Y esto de aquí es un submódulo realmente, porque lo estamos declarando pues, en cualquier otro sitio. Y luego, pues en Vegetables ya está lo que queramos. Vale. No, lo voy entendiendo poco a poco. Vale, now let's get into the details of these rules and demonstrate them in action. Grouping related code in modules. Vale. Modules let us organize code within a crate for readability and easy reuse. Los módulos pues, te permiten organizar tu código para una mejor lectura y una facilidad de reutilización. Modules also allow us to control the privacy of items. Vale, y esto es lo que nos va a interesar. Porque si ahora, hablando de privacidad, nos vamos a Vegetables y no ponemos que es público, decía que por defecto era privado. Y de hecho ya nos está saltando aquí en rojo que el struct asparagus is private. Vale. No nos deja utilizarlo en este punto. Y si no utilizáramos el use, porque decimos, vale, pues a lo mejor es cosa del use. Aquí tampoco nos debería dejar. Entonces, vale. Por tanto, vamos a volver a ponerlo público y a continuar. Because code within a module is private by default. Private items are internal implementation details not available for outside use. Vale, entonces cualquier cosa privada, ya sea un struct, un trait o cualquier cosa, ¿no? Al final son pues detalles de implementación internamente de cómo está funcionando ese módulo que no tienen por qué salir al exterior, ¿no? Que no tienen que estar disponibles al exterior de ese módulo. We can choose to make modules and the items within them public, which expose them to allow external code to use and depend on them. Y aquí pues lo mismo, ¿no? Si queremos que realmente los demás puedan usarlo, los demás, me refiero al final a los demás módulos, que no tiene por qué ser gente externa ni nada de esto, sino que a lo mejor el módulo Garden no tiene por qué saber de X cosas, ¿no? Dentro de Vegetables. Puede que de Vegetables solo queramos sacar algunas cosas, por ejemplo el pub struct asparagus, pero que internamente haya un asparagus 2 o lo que sea, que no queramos que salga al exterior. Entonces, habrán cosas de este módulo, que este módulo como tal es público, pero habrán cosas que sean privadas y que no pueda acceder cualquier otra parte del código. Entonces, cuando digo que no quieran usarlo, no es que no sea el exterior, sino que sean otros módulos, aunque sean nuestros propios. Vale, as an example, let's write a library crate that provides the functionality of a restaurant. Vale, vamos a ver cómo sería un crate, una librería, como si fuera una funcionalidad de un restaurante. We'll define the signatures, vamos a definir las firmas de funciones, pero vamos a dejar sus cuerpos vacíos para concentrarnos en la organización del código, en vez de la implementación de cómo está hecho, ¿no? Lo del restaurante. Vale. En la industria del restaurante, algunas partes del restaurante son referidas como front of house y otras como back of house. El front of house es donde los clientes están. This encompasses where the host seat customers. Vale, esto básicamente es pues eso, donde los camareros les dicen dónde se tienen que sentar a los clientes, donde piden órdenes, ¿no? Donde realizan los pagos. Bla bla bla, vale. Back of house is where the chefs and cooks work in the kitchen. Entonces tenemos dos partes, ¿no? La parte de front house, que sería pues donde los clientes están, y la parte de back house, que es donde trabajan.
los camareros y los cocineros y tal. Vale, dishwashers cleanup, eso es, los limpiadores de platos y tal, vale, managers to administrate work, etc. Vale. To structure or create in this way, we can organize its functions into nested modules. Vale, para organizarlo de esta manera vamos a empezar a organizar funciones con módulos anidados. Vale. Create a new library named restaurant by running cargo new restaurant --lib. Vale, pues vamos a crear esto de --lib aquí. A ver dónde era, aquí. New, vamos a llamar por ejemplo library, ya que va a ser una librería, y aquí en run vamos a llamarlo project por tener el que estábamos haciendo. Vale. Restaurant. Vale, entonces tenemos aquí library que va a ser con el --lib y luego el run library. Vale. Vale, entonces make new library. Entonces vamos a crear una librería ahora que va a ser la del restaurante. Ya la tenemos aquí. Y de hecho, como vemos, a diferencia de la del backyard este que veíamos, no tiene el fichero main, sino que tiene el fichero lib, porque es una librería con el --lib. Perfecto. Y en el cargo tom tampoco habrá ninguna referencia realmente a que sea una librería. Así que, vale. Es algo por convención de Rust. Y aquí ya vemos algo diferente a lo que sería en el main principal, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, tiene una función pública que es se llama add, con derecha e izquierda, y lo que hace es sumarlo. Y luego tenemos un mod test, que entiendo que será un test para esta función, que dice it works y prueba add 2 más 2 y el result es 4. Al final es un test muy sencillo para esta función. Vale. Vale. Then enter the code in listing tal to define some modules and function signatures. Here's the front of house section. Vale. Entonces, vamos a ver el código este que nos comentaba y vamos a pegarlo aquí. Vale, entonces tenemos el front of house dentro del fichero librs. Y el front of house tiene dos módulos. O sea, ya de por sí esto es un módulo y que se está declarando inline en el mismo sitio. Vale, y en este mismo módulo encontramos otros módulos inline también que están definidos en el mismo sitio con los curly brackets que se llaman hosting y serving. Y este módulo de hosting tiene además dos funciones, add to waitlist o set at table, y serving tiene take order, serve order y take payment. Vale. O sea, depende al final, ¿no? de qué vayas a hacer, ¿no? De si cómo atenderlos o pedirles ya en plan lo que van a pedir y todo esto, pues haces una cosa u otra, ¿no? Estás en un módulo o en otro. Y de esta manera como que puedes organizar mejor el código porque en referente a, por ejemplo, sabes que si son cosas del front of house, pues ya sabes que está aquí. Si además de este front of house son cosas del hosting, pues está en esto. O si son del serving, pues está aquí, ¿no? Entonces es como más fácil saber en qué punto tienes que pues, hacer cualquier funcionalidad. Vale, we define a module with the mod keyword followed by the name of the module. In this case, front of house, the body of the module then goes inside curly brackets. Inside modules, we can place other modules, as in this case with the modules hosting and serving. Vale, entonces aquí lo que nos dice básicamente es eso, que dentro de un módulo puedes crear más módulos y que se los está poniendo básicamente con el nombre y con los curly brackets en modo inline, como decíamos. Modules can also hold definition for other items such as struct, enums, constant, range and tal functions. De hecho, en este caso lo que está definiendo son funciones concretas, ¿no? De take payment, tal. Vale, by using modules we can group related definitions together and name why they're related. Vale, esto es realmente lo guay, ¿no? El hecho de que puedas como ponerle nombre a cosas que están relacionadas entre sí. Es decir, vale, cogemos la función take order, serve order y take payment
y sabemos que están relacionadas de alguna manera entre sí, que se podrían agrupar y tal, ¿no? Pues vale, les vamos a agrupar en un módulo y poniéndoles el nombre de serving, en este caso. Que esto es un ejemplo muy chorra, pero bueno, para cada caso de uso seguro que hay nombres. Programmers using this code can navigate the code based on the groups rather than having to read through all the definitions, making it easier to find the definition relevant to them. Vale. Programmers adding new functionality to this code will know where to place the code to keep the program organized. Earlier we mentioned that src main and src lib are called grades roots. The reason for their name is that the contents of either of these two files form a module named grade at the root of the grades module structure, known as the module tree. Vale. Y este sería ahora mismo nuestro module tree, o sea, nuestro árbol de módulos. Tenemos nuestro grade principal, que en este caso es la librería, el lib, y luego tenemos un módulo front of house, y luego tenemos dos módulos que son hosting y serving. Dentro de hosting tenemos ya dos funciones y dentro de serving tres funciones. Al final es cómo ir agrupándolo, ¿no? En diferentes módulos. Que no tiene por qué ser carpetas como tal, o sea, al final este árbol de módulos están organizados dentro de un mismo fichero, pero podrían organizarse como tal en carpetas y en ficheros diferentes. Pero no tiene por qué ser la misma estructura de carpetas o de ficheros que la de módulos. This tree shows how some of the modules nest inside one another. For example, hosting nest inside front of house. Vale, entonces aquí nos enseña cómo pues, un módulo puede estar dentro de otros y tal. The tree also shows that some modules are siblings to each other. ¿Vale? El árbol este además nos enseña que hay hermanos, ¿no? Entre módulos, como por ejemplo hosting y serving. Meaning they are defined in the same module. Hosting and serving are siblings defined with front of house. If module A is contained inside module B, we say that module A is the child of module B, and that module B is the parent of module A. Vale, entonces básicamente, como cualquier relación en general, hay hermanos, hosting y serving serían módulos hermanos, front of house y hosting serían padre e hijo, el módulo padre sería front of house y el módulo hijo hosting, y así, etc. Notice that entry module tree is rooted under the implicit module name create. Vale, entonces el módulo principal siempre se llama create. Vale. The module tree might remind you of the file system directory tree on your computer. This is a very apt comparison. Just like directories in a file system, you use modules to organize your code. And just like files in a directory, we need a way to find our modules. Vale. Pues bastante bien. Entonces, hasta ahora, pequeño repaso. Hemos visto un poco lo que son los paquetes y los crates, así por encima, qué diferencias hay entre ellos, y el tema de los módulos ahora mismo, el scope, la privacidad, el cómo se definen, cómo se declaran y cómo se usan, ¿no? Se declaran de estas tres maneras que hemos visto el inline que estábamos viendo en este último ejemplo del restaurante, y el tema de, pues si estuviese, como hemos visto con lo de Garden, en diferentes ficheros, ¿no? Y con Garden o con mod. Con mod no lo hemos visto, pero bueno, al final es lo mismo. Vale. Y luego eso, cómo agruparlos y tal. Vale, bastante interesante el tema de los módulos. Ya digo, hay que continuar con esto. Lo vamos a ir dejando ya por aquí. Pero la semana que viene veremos más sobre este tipo de gestión de proyectos con Rust, porque aún quedan tres subapartados, ¿no? Y veremos a ver cómo poder aplicarlo a lo mejor en algún proyecto. No sé si toca algún proyecto ya pronto, pero estaría guay verlo en uso, ¿no? En algo más real. Así que nada, espero que os esté gustando todo esto y pues nos veremos en el próximo episodio. Hasta luego.